Prosquis, proscras, proscres, priscus, praskis y todo el mundo aficionado al bonsai. Hoy vamos a hacer un vídeo diferente. Vamos a hacer bonsai fácil, como bien sabéis que siempre lo hacemos fácil, y lo vamos a hacer con algunos trucos de esos que nunca nadie cuenta. Así que adelante con la intro. Este es el... Muchos lo conocéis como bidón mágico, yo lo llamo la olla aceleradora de bonsai y vamos a hacer un bonsai fácil, muy fácil. Para esta receta vamos a necesitar, por supuesto, perejil, porque de un buen perejil sale un bonsai sí o sí. La maceta donde queramos que crezca. Vamos a meter todas las herramientas con las que vamos a trabajar. El alambre para que se vaya cocinando. Por supuesto, un buen puñado de abono. Me va a hacer falta una olla más grande. El sustrato para que crezca, y mientras se cocina todo esto yo me gusta ponerle un buen micrófono para que se oiga un buen podcast. Tapamos, lo llevamos a fuego y ahora en un ratito os enseño el resultado. Pues eso, ya tenemos un bonsai fácil como a mí me gusta, pequeñito, resultón, con todo en condiciones. Nada. Mientras tanto, os podemos contar más secretos en el capítulo de hoy. Así que, dentro vídeo. ¿Qué pasa, queridos prospris, queridos bonsaístas? Estamos hoy aquí con un coleguita que todos conocéis ya, seguro, aunque la cara no se le ve mucho, pero la voz seguro que os suena. Bienvenido, Manuel. Muchísimas gracias, Gonzalo, por este feedback, ¿no? Esta entrevista a dos bandas que vamos a tener tú y yo. Y nada, muchas gracias a todos los oyentes y en este caso a los espectadores. Eso. Que normalmente eres tú el que entrevista. Yo ya pasé por tu canal, la verdad, espero la taza VIP de color negro en breve, ¿vale? Eres Pero uno de... hoy, Así. dime. Digo que eres uno de los afortunados con taza. Eres uno de los afortunados. Hombre, ahí. Me alegro mucho. Hoy me toca a mí hacerte unas cuantas preguntitas, ¿no? Por lo que me han dicho, pues se ve que le has pillado el vicio. Sí. Bueno, un poco la idea surgió de un capítulo anterior en el que yo me sometí a vuestras preguntas. Empezamos, la primera fue con Irra de Bonsai en Corto y a ti te tengo también mucho cariño. Digo, el segundo tiene que ser Gonzalo. El segundo, tercer grado me lo tiene que hacer Gonzalo. Y aquí Vale. estoy. No sé Vale, quién me vale. da más miedo, que me la hagas tú o la que pasé ya con Irra. No lo sé, no sé. A ver, los temas, hay muchos temas que tocaste con Irra que a mí me hubiera gustado preguntarte, porque son preguntas que todo el mundo se pregunta, pero yo soy un poquito más eh, personal, por así decirlo. No te voy a preguntar si el llamador y está bien o mal, porque ya sabemos que a todos nos gusta el llamador y el que dice que no es por quedar bien, pero cosas así. Pero bueno, vamos a tocar un poquito más ahí y entonces para que no lo sepa, estoy intentando convencer a Manuel para que poco a poco se anime y haga los vídeos, bueno, las entrevistas o los podcasts con vídeo, al menos en YouTube y tal, para el que lo quiera ver cuando pueda, que creo que molaría, ¿vale? Pues yo es una cosa que he hecho un poquito en falta, que me molaría, ya se lo he dicho más veces. Así que te dejo ahí la pelota en tu tejado, a ver si te animas. Y luego, al acabar el vídeo, habrá una parte que podrán ver en tu podcast y habrá algunas preguntas o una parte que solo podrán ver en mi canal de YouTube. Así que esto es un cruce de canales aquí en toda regla, ¿vale? Totalmente. Es una colaboración en toda regla. Sí. Un crossover, ¿no? Le llaman. Esto es como Spider-Man y Superman. Pues venga. Entonces, al acabar el vídeo, si os gusta, me gustaría que valoraseis la sinceridad, o sea, más bien la mojabilidad de Manuel en las preguntas del 1 al 10. Un 10 sería, ¡buah! Ha contestado sinceramente, lo veo un tío sincero. Un 1 sería, ha pasado de todo y no ha querido contestar. Y al final de temporada o lo que sea, si hacemos alguna entrevista más de este tipo, yo por mi parte le daría un premio al que más se haya mojado y al que haya contestado sinceramente. Y si contestas alguna pregunta que veo que no hay sinceridad, me quito el micrófono, me levanto y me voy. ¿Qué Bueno, te y parece? también hay alguna palabra que tú y yo hayamos acordado como palabra secreta para cambiar de tema? Nada, ¿no? No tenemos ese Nada. Si comodín, no eso, tengo. si quieres, si te rascan las dos orejas así, igual lo entiendo, pero si no, no.
No, tranquilo. Sabéis que me mojo, me gusta mojarme, pero también Vale, vale. con cierto respeto Pues también. haremos un ranking. Si hay vídeos suficientes y tal, hacemos un ranking y a ver dónde os ponéis. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Así que bueno, venga, empezamos con una así sencillita, ¿vale? Para ver la mojabilidad o no. Por ejemplo, empecemos, va. De repente te encuentras en una situación de vida o muerte. Estás en un acantilado y ves tres cuerdas colgando al vacío, ¿vale? En una hay un junípero de unos 300 años, o algo así, algo increíble. En la otra hay un arce de sojo brutal con unos colores bestiales y en la otra está Israel de bonsái en corto, ¿vale? Por peso y riesgo solo puedes subir de uno en uno. Entonces, ¿a quién salvarías primero? ¿Al arce o al junípero? Damos ya por descartado que Israel no se salva, entonces eso me gusta. Vamos por pasión al Junípero. Vale, venga. Entonces veo que vas de cara. Fuck you, Irra, como se duele. Venga, va. Ahora ya en serio, venga, va. La primera pregunta que tengo que hacer obligatoria es, ¿qué es el bonsai para ti? Para mí el bonsái son muchas cosas, son muchas cosas. Empezó como una afición como la de la que todos aprendemos, pero hoy en día se ha convertido en un refugio en el que voy cuando me hace falta desconectar, cuando me hace falta conectar conmigo mismo y sobre todo cuando necesito ese espacio de tranquilidad, de aprendizaje, porque el bonsái para mí me ha acompañado en años muy buenos y en años muy malos y siempre ha estado como un apoyo, siempre ha estado esperándome y siempre ha estado como ese consejero que te ayuda a mirar las cosas desde otro prisma. Y esto lo digo un poco porque también cuando diseñamos los árboles, los diseñamos desde ese prisma. Es decir, tú hoy ves un árbol y dices, hoy lo tiraría por aquí, y mañana lo vuelves a ver y dices, hoy lo tiraría por allá. Y con la vida pasa un poco igual, ¿no? Depende del día, te tirarías por un puente donde está Irra con la cuerda o te tirarías por el puente donde está el junípero. Entonces, para mí, bonsai hoy es un refugio para mí. O sea, que te desconectas. Y lo que Sí. tú dices, lo que has dicho, que a mí me pasa, ¿eh? A veces o tengo una temporada que he tenido un mal día y por lo que sea digo, mira, me voy a salir ahí fuera con un bonsai y lo mismo le pego una pinzada o le meto una alambrada a algo que me quedo nuevo. Aunque diga, uff, me la he jugado, no tenía que retorcer esto ahora, pero tenía que hacer algo, tenía que meterle caña a algo. No sé si a ti te pasa. A mí me pasa, e incluso el simple hecho de solo sentarte delante de un árbol y en tu cabeza empezar a pensar esto le haría esto, tal, vas viendo tú un poco ya el diseño por dónde va y demás, eso también te reconforta y muchas veces con eso es suficiente. Yo tengo aquí en casa tengo los árboles en dos zonas, y por la noche salgo a una de las zonas, hoy se va a caer el Kakejiku, probablemente se caiga, me lo estoy escuchando. Eh, Salgo a una de estas zonas porque la iluminación que le tengo puesta da una paz, una tranquilidad y es un poco como el final del día. Me salgo ahí, me salgo un poco en soledad, en tranquilidad y transmite eso, ¿no? Muchas veces no es necesario hacer ese trabajo que tú dices, pero es verdad que hay otras veces que dices, hoy tengo que romper algo. Y coges un árbol y lo retuerces y le das la forma inverosímil porque necesita esa tensión y ese reto y esa descarga. O sea que sí. Muy bien, muy bien. Pues venga, va, otra. ¿Quién es Manuel Porras? No me hagas el chiste, ¿eh? Que todos lo estamos deseando, pero no. Buah, pues Manuel Porra es una persona de Almería de más de 40 años, ingeniero agrónomo de profesión y amante de la naturaleza, amante del tiempo libre. Intento tener ocupado todo el día, si no es con trabajo es con tiempo libre, pero el tiempo libre quiero que sea un tiempo de calidad. Y quien me conoce de verdad sabe que soy una persona, ya os lo he dicho que se iba a caer, quien me conoce sabe que soy una persona muy cercana, muy amigo de mi amigo y que cuando toca la puerta de mi casa, la puerta de mi casa siempre está abierta. Muy bien. Pues tienes pinta de buena persona. Yo, por lo que te conozco, la verdad, me la jugaría contigo. Vamos, venga. ¿Y por qué se llama Universo Bonsai Lover?
Lo de Bonsai Lover es un poco el juego de la palabra americana inglesa con bonsai, entonces el enamorado del bonsai. Y lo de universo apareció un poco porque realmente lo que yo pretendía con este nombre y con este podcast es vincular a todo el mundo, desde el profesional más top hasta el aficionado que está empezando hoy. Y todos estamos dentro del mismo universo. De hecho, en mi canal lo sabéis. Hay gente que entrevisto que lleva meses y de cuando lo llamo para decir, oye, quiero que esté en el podcast, me dice, yo no, yo llevo, si yo no soy nadie, digo, pues por eso, porque estás dentro del universo, pero ese es el juego de universo con Sailor Lover. Muy bien, tiene que haber de todo. Cuando has dicho el profesional más top, iba a decir, ¡bulo! Ya se lleva el 10 de calle. El profesional más tonto, no. Vale, vale. No. Mola, mola. Buena idea. Venga, y luego quería saber qué otros hobbies o qué otro hobby te quita tiempo de bonsai. Ahora mismo, bueno, soy una persona que se engancha muy rápido a las cosas. Cuando me voy con alguien y a lo mejor me cuenta su hobby, me tiro una temporada intentando aprender eso. Soy una persona muy curiosa y me despierta mucho la atención de las cosas. Entonces es muy fácil que tenga varios hobbies a la vez y que le dedique tiempo. Pero si tuviera que elegir un hobby en el que digo, vale, esto me gusta, el deporte es un hobby que me llama mucho y practico, no estoy todo lo fuerte que me gustaría, pero practico natación, salgo a correr, cojo la bici, me voy a pasear, hago, ¿sabes? En sus Muy días bien. hice pedagogía, he hecho escalada, he hecho cositas. Me llama mucho la atención. No me veréis nunca recomendando suplementos alimenticios ni ultramaratones porque no la he hecho nunca. Pero bueno, ese es el otro Pero le das hobby. caña. Eso es hacer Sí, salud, di que sí. Es importante. sí. Muy bien. Vale. Y luego, ¿qué es lo que más te gusta del bonsai? Uf, mira, Como son muchas afición, cosas. como hobby. El compromiso que adquirimos cuando tenemos bonsai, esa es una de las cosas que me gusta. El hecho de que si no los cuidas se mueren, te hace tener un compromiso y ese compromiso creo que, o esa continuidad es necesaria más hoy en día que vamos tan rápido y que consumimos de todo a una velocidad vertiginosa. Eso por una parte. Y otra cosa que me llama mucho la atención del bonsai es la capacidad que tienen ciertas personas de transmitir con sus árboles sentimientos. Yo todavía no estoy en ese punto, pero hay árboles que lo ha diseñado una persona y tú te sientas delante de ese árbol y te transmite lo que esa persona te quiere transmitir. Entonces, esa capacidad que tiene Bonsai de transmitir es una de las cosas que más me llama la atención. Vaya. Eso ya es arte puro y duro, ¿eh? Sí, 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 sí. es así. Ahí ya no es me gustan los pinos ni me gusta, ahí ya es me gusta el arte y lo que expresa el que lo ha creado, sin duda. Claro, no tiene que ser, tampoco tiene que ser un mega árbol, ¿no? Hay veces que una composición con un árbol muy básico te transmite realmente lo que el dueño quería transmitir. Y Sí, es verdad. esa conjunción de los elementos, de ponerlo bien, jugar con la luz, jugar con... Eso mola, eso mola. Ya es otro nivel por eso, ¿eh? Es lo que tú Sí. dices. Bueno, lo que has dicho que te gusta, lo de que son seres vivos y que están en tus manos, que vivan o no y tal, creo que por ahí se mueve el sado así un poquito más top. Míratelo si quieres, si eres curioso con hobby, porque me parece que va por ahí la cosa, ¿vale? Lo de atarse la bolsa en la cabeza y esas cosas. Sí, sí, Te sí, no, y de lo vez en dejo cuando ahí. los deja sin Vale. regar para ver sufrir y todo eso. Ahí, ahí. Venga, y luego, bueno, te quería preguntar qué te aporta el bonsai. Que ahora me alegro mucho de haberos conocido, ¿no? Gente que toco y tal, y hostia, pues mira, aunque no se habla mucho, pero cuando los ves, la verdad te lo pasas bien. Sí, sí, Venga, sí. ¿cuántos años llevas haciendo bonsai? Pues la verdad que lo he intentado calcular alguna vez que otra, pero no recuerdo exactamente cuándo empecé más fuerte. Probablemente esté entre los 25 y 30 años, porque es verdad que al principio empecé de una manera un poco así muy arcaica y un poco autodidacta y demás, pero así de lleno, pues sí puedo llevar tranquilamente desde
20 años, 20 y tantos años que ya empecé, conocí a gente aquí en Almería, que empezamos a formar un grupo, se creó una asociación y ya empezamos a trabajar con maestros, estuvimos trabajando con Jaume Canals, con Erasmo, con una serie de maestros que nos pillaba por cercanía, nos pillaban aquí al lado y ahí fue cuando realmente empecé a avanzar en el bonsai. ¿Sabes? Porque ahí yo creo que en el bonsai están esas etapas. Una primera etapa destructiva en la que todo, tú sabes más que nadie y haces bonsai de todo. Y luego ya está la etapa buena de bonsai, la bonita, que es cuando realmente te propones aprender y aprendes y empiezas a avanzar en el arte del bonsai. Sí, hay que abrir los ojos y juntarse con buena gente. Si no, no se avanza, eso está claro. Sí, Ahí has hecho muy bien. Ya se nota, ¿eh? También te digo que, bueno, pero son muchos años ya, ¿eh? Joder. sí, sí. Lo que pasa que eso, que así ah, va también por temporada. Hay temporadas, lo que tú has dicho antes, hay temporadas que están muy a tope con los árboles, que vas a muchos talleres, vas a muchos cursos, aprendes, lees, ves vídeos y demás. Y luego hay otras temporadas pues que solo los mantienes. Y entonces van realmente contar los años de experiencia es como contar, es como cuando la gente te pregunta, ¿y este cuántos años tiene, no? ¿Este bonsai cuántos años tiene? Pues no lo sé. Sí, sí. Sí, sí, bueno, el otro día, sin ir más lejos, en un chat había un hombre mayor que decía que lleva muchos años y decía que el agua de osmosis era lo peor para los árboles. Y yo me echo las manos a la cabeza. O sea, que lleves muchos años no quiere decir que lo que sepas o lo que hagas sea bueno, sino que llevas muchos años. Pero bueno, y hay gente que lleva muy poquitos años y se ha puesto a un nivel muy fuerte y se ha formado muchísimo y bueno, Totalmente de por acuerdo. ejemplo, mira, el otro día vi tu entrevista a Sara, que está allí en Japón, Correcto. con Suzuki, Sí. y me sorprendió porque dijo que llevaba muy poquitos años, no sé, no me acuerdo, pero dijo que había empezado al acabar los estudios o algo así, creo recordar, y me quedé, digo, hostia, yo pensaba que vendría de algo más, pues lo típico, ¿no? Desde muy jovencito, desde pequeño, mi padre o tal tenía uno, y no, y dije, mira, digo, eso es ir con ganas y ir fuerte, y así están, sí, sí. Es que también da la casualidad de que estas nuevas generaciones de aficionados al bonsai tienen, perdón, habilidad de entrar rápido y aprender rápido y formarse con un sentido más que los que, por ejemplo, yo, de los de mi quinta, que empezamos de otra manera, un poco más, como he dicho, ¿no? Un poco más autodidacta y un poco diferente. Normal también. Que esa gente más joven, gente que está llegando ahora de nuevo al bonsai, vienen con otras ganas, con otro ímpetu y tienen esa suerte de poder tener accesible esa calidad, ¿no? Entonces ahí hay ejemplos muy grandes. Está el de Sara, como tú bien has dicho, que aquí en España tú tiras de... Hay muchos profesionales o muchos maestros que están empezando con un... Pues eso, que no llevan tanta experiencia como a lo mejor otra persona que, como este que tú has dicho, que lleva más años que el sol y que te dice que la osmosis no vale. Va con así, pero bueno. Vale. Mm. Te tengo que preguntar, ¿cuál fue tu primer bonsai? Mi primer bonsai, Anda que no. Bueno, te iba a preguntar si aún lo tienes, pero ya me lo has contestado. no, no, no. Venga. Mira, y luego, ¿qué trabajo te gusta más y qué trabajo te gusta menos de bonsai? O sea, labrar, trasplantar, formar, pinzar, cultivo. Uy, que esa es difícil, tío. Esa nunca me lo había planteado, qué es lo que más me gusta. Me gusta mucho empezar los diseños. Me gusta mucho coger un árbol o un pre-bonsai o un proyecto y verlo en mi mente y empezar a llevarlo. Y me gusta mucho el tema de los trasplantes, porque ahí es realmente cuando más disfrutas, más te pringas. Quizás sea el proceso más complejo de nuestra afición, ¿no? El sacar el árbol, prepararlo para el trasplante, prepararlo todo. Es Y ese curro, quizás pero sea... gratifica, ¿no? Sí, sí, por eso, porque a lo mejor te tiras 2, 3 horas haciéndolo todo. Y lo que menos me gusta, ya no porque me guste poco, sino porque controlo peor es el tema de lo de los meikiri, los mekaki, de los pinos. Eso me estresa mucho porque, uff, ¿sabes? Me cuesta, Prueba. me sigue costando. Tienes que ver los vídeos de Bonsai Fácil Pinos, tío. Sí, además ha hecho buenos vídeos y debo de decir que sí, que ayudan bastante, que ayudan bastante.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que los hago como si fuera a aprender yo. Y entonces yo, al ser tonto, pues lo explico como si fuera para tal. Entonces creo que algo se tiene que sacar de ahí, algo se entiende. La verdad que tengo algunos amiguitos que tienen, que pues, son miembros ya y tal, y son de por aquí, entonces ya tengo más amistad, pero llevan 2 o 3 años y flipo con lo que han avanzado. O sea, han aprendido en un año lo que yo he tardado 10. Entonces te quedas flipando. Eso es un ¿Ah? poco a, referencia a lo que a lo que hablábamos antes. La gente que llega ahora de nueva tiene mucha más facilidad de aprender que los que ya llevamos un tiempo. Entonces, lo que tú dices, esa gente que llega con muchas ganas se empapa mucho más que nosotros de esas técnicas y de esos procesos para poder avanzar. Y es lo que tú hablas, te sorprende. Hay aquí un aficionado en Almería, muy amigo mío, Carlos, y lleva muy poco tiempo en el bonsai, pero ya hay veces que digo, coño, Carlos. Me está dando tú Que hoy a le mí la pilla. lección. Me Sí, está dando sí, tú hoy a sí. mí la lección. ¿Vale? O sea Sí, que sí, ya va bien, ¿eh? Ya va bien. A mí me encanta. Hay veces que alguno me dice, no, Gonzalo, esto tal. Y yo encantado. O sea, sí, sí, al final el encantado. bonsai para mí es eso también, ¿no? El aprendizaje y el que a lo mejor tú lo estás haciendo de una manera y te llega otra persona y te dice, ¿por qué no lo haces de esta otra? O cámbialo a esta. Al final es compartir, también eso. Bueno, ahora iremos por ahí. Luego, una especie favorita y una que no quieras ni verla. Especie favorita los acebuches, me encantan. Acebuche, huyastres, oleas, me encantan. Una que no quiera ver, por desgracia, los arces, Oh, porque no los puedo tener. Entonces, como no los puedo tener, no los quiero ver. ya, es Eh, normal. No, no, te puede gustar, pero lo puedes odiar, porque es como todo, ¿no? Si no lo puedes tener, pero bueno, nos pasa a todos con la mujer del vecino también, ¿no? Pero bueno, al final se les coge manía. Sí, 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 Bueno, sí. te quería preguntar cuál es tu árbol favorito o más valioso. De mi colección. Árboles favoritos tengo varios. Cada vez tengo menos árboles y cada vez me cuesta más desprenderme de ellos. Qué bueno. Eh, el más valioso, no voy a hablar de términos económicos, voy a hablar de términos de Bueno, valor bueno, para mí. espérate que ya llegaremos. Bueno, pues mira, uno de los árboles más valiosos es este que tengo aquí detrás, este acebuche, y la gente dirá, ¿por qué? Pues porque este acebuche, lo recuperé con una persona que forjamos una amistad y seguimos siendo muy buenos amigos dentro del mundo del bonsai. Sacamos dos trozos, él tuvo uno y yo tengo este, y es un árbol que se ha diseñado desde cero. Entonces, me gusta porque es un árbol almeriense puro y duro y se va refinando y siempre está. Es un árbol que no saldría nunca de mi casa, ¿vale? No saldría nunca de mi casa en el sentido de que no lo vendería, no lo cambiaría, no lo regalaría en el caso de que llegase, pero no me desprendería de él tan fácilmente. Está bien, está guapo. Y si lo juntáis, no harán una forma especial, ¿no? Como los llaveros estos de mitad y mitad o Y de algo. hecho ya este árbol ya no sé si creo que lo vendió y ya, ya le hemos Mm. perdido la pista. Le hemos perdido la pista. Cámbiate de amigo, entonces. Que me dure mucho, que me dure mucho mi Gaby. Muy bien, está guapo, tío, la verdad. Pero ahora te voy a hacer una preguntita un poco más triste. Y es, ¿alguna vez has perdido toda tu colección o gran parte de ella? No, toda o gran parte no, pero sí he perdido árboles que me ha jodido mucho perderlos. De hecho, ha habido dos árboles que me ha dolido mucho perder. Uno fue una persona que dejó la afición y me regaló sus árboles más emblemáticos. Y uno de ellos, un Ullastre, fue perdiendo fuerza, no di con la tecla y se murió. Tengo el Ya. tronco por ahí porque no, algún día le haré como Fudo, ¿no? Le haré un homenaje a, Un a tanuki o ese. una barbacoa, una de dos. No, 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 barbacoa no. Y el otro fue el árbol más caro que yo compré, que igual me pilló un hongo y se fue. Vaya.
Ya pasa, las hostias normalmente cuando vienen fuertes. Es raro que si te muere un plantón no duele, pero un árbol que te ha costado dinero o que le tienes cariño, Mm. pica. Eso sí. Sí. Vale. Y ahí, bueno, pasamos a si sueles usar coladores, toponames de entreno o todo va en maceta de bonsai. Eh, Otra vez se va a caer el Kakemon. No quiere, no quiere. Ahí va. Nunca. Bueno, y luego, ¿cuál es tu sustrato habitual? ¿Tu mezcla? Akadama, Kiryu y Pomice. Más o menos siempre las tres. Normalmente Akadama y Pómice, las proporciones varían dependiendo del tipo de árbol y dependiendo del estado en el que esté. Y la Kiryu la incorporo en aquellos árboles donde necesito ese puntito que te da la Kiryu. Bueno, coníferas y demás, ¿no? Sí, Seguramente. sí. Ve. ¿Y cada cuánto sueles abonar? ¿Eres regular o abonas y tratas cuando te acuerdas y puedes? Soy regular, abono prácticamente todo el año y voy cambiando de abono. Voy cambiando en una época nitrógeno, otras veces subo el potasio. Utilizo, si vas a preguntarme qué abono utilizo, soy de abonos japoneses, Biogol, Hanagokoro, Tamai, todo este tipo de cosas. Y el abonado con el que suelo trabajar durante todo el año son abonos, al final soy lo que he comentado, ingeniero agrónomo, vivo en ¿Mm? Almería, aquí tenemos la cuna de la agricultura, entonces trabajo mucho con abonos de agricultura, abonos de origen orgánico de agricultura. Vale. O sea que por un lado te gastas pasta, pero por otro te la ahorras, ¿eh? Bien. Sí, sí, sí. Es que es lo suyo. Al final el abono es mierda y puedes comprar mierda cara o mierda barata, pero Como este día esa persona con el de la tripa, pues sale barato o sale cara. exacto. Venga. No, me gusta, por ejemplo, me gusta mucho innovar. Entonces, casi todo, este año llevo ya un año y algo trabajando con un tipo de alga. Hay lo diré, una empresa que fabricante aquí en Almería que fertilizan con casi todos sus productos, llevan un tipo de alga que es cierto que a mí me está encantando los resultados que estoy teniendo. Ya hay gente que ha hablado conmigo y lo han probado y me están dando la razón. Y bueno, pues no voy a hacer publicidad. Cada Oh, uno. dila, por Dios, no nos dejes así, te la voy a preguntar igual, o sea que. Bueno, pero no, en esa no me voy a mojar. Ya por privado, el que quiera que pregunte, y ya amablemente se lo diré, pero no, a ti no te patrocinan y a mí tampoco. Entonces, Me ha quien bajado quiera, del 10 al 9. pero bueno, que ¿Qué decir? está. Eh, ¿Dónde está? Hola, se me ha ido, macho. ¿Qué gama de abonos estás utilizando últimamente y qué tal te va? O sea que. Bueno, estoy utilizando Biogol, Hanagokoro, Tamai y abonos de origen. No, os voy a dar una Vale, pista. Os voy a dar una pista. Casi todas las algas, casi todos los extractos de alga que hay en el mercado, el 90 y... Vamos a poner el 90% es un tipo de alga que es el Ascorphinum nodosum. no. Yo no lo utilizo. Yo utilizo una alga que es el alga espirulina. Para algunos conoceréis, sabréis que es un superalimento y demás. Entonces yo ahora Acuario. mismo, correcto. Entonces yo lo utilizo, el alga espirulina, con una gama de abonos orgánicos que llevan una parte de alga espirulina. ¿Qué hace eso? Hace que la asimilación sea mucho más rápida, hace que sea mucho más limpio, que no huela la alga, y en los que utilicéis alga sabéis que huele, cuando abre el bote, huele a mar, por Un quedar bonito, pastel en el sustrato, a ¿eh? mar. Y el alga espirulina es una alga que por la complejidad a la hora de fabricarse, pues es mucho más limpia, mucho más estable, dura más en el tiempo. Entonces, ya me he mojado, me he mojado. Vale, vale. Marcas Falta comerciales la hay marca, muchas. pero bueno. He probado muchas, ahora mismo la que estoy probando me encanta. Y hasta aquí puedo leer. Bueno, cuando den el patrocinio, que salga, que Claro, avisen con el nombre. claro, claro. Espirulina Bonos, patrocina tu espacio. Venga, vamos a ver. ¿Con cuántos maestros has hecho cursos o talleres? Pues he hecho bastante.
he hecho bastante y sigo haciendo. No, pues ya he comentado con Jaime, con Erasmo, con Juan Antonio, con Emilio, con Salvador de los Reyes, con Nacho Salar. Es decir, que he hecho bastantes cursos. Y siempre que tengo posibilidad o oportunidad, ahora por ejemplo estamos intentando cerrar uno con Antonio Ponce, estamos, pues, eso, que estamos intentando hacer siempre cursillos, porque al final es lo que hemos hablado antes, es la mejor manera de aprender. Y cuando una persona se dedica a la enseñanza o es profesional de bonsai con este tipo de enseñanza, también hay que apoyarlo y hay que aprender con ellos. Pues sí, muy bien. ¿Alguno te ha marcado o te ha cambiado la forma de hacer bonsai? A mí yo siempre he dicho que mi maestro principal es Erasmo García. Y sí, su forma de ver el bonsai es particular, particular. No lo conozco en persona, pero todos los que me han hablado de él me han hablado muy bien y todos los árboles que he visto de él y tal me han gustado mucho siempre. Ya, aparte, no sé si lo sé bien, puede ser que fue el primero en ganar una trophy, un árbol español en ganar la trophy. ¿Fue suyo? No te lo sabría decir. Sé que ha ganado varias veces. No te sabría decir si el primer español fue él. Eso sí es verdad que no. Yo tengo algunas portadas de revistas, bueno, tengo las revistas de Trophy firmadas por él, Sí, pues sí. en los años que ha ganado. O sea que, Unos acebuches sobre todo que flipas. Y además pues, produce mucho arbolito y tal, ¿no? Por lo que voy viendo, sí, me sí, gusta sí, mucho. hombre, ahora ya es lo que dice, ya no, los árboles grandes le siguen gustando, pero es más fácil un árbol pequeñito, más rápido, más Visita manejable. pendiente. Un día que vaya por allí ya os daré un toque, a ver si hay manera de visitarlo, de conocerlo. Sí, seguro que sí. Vale. Cuéntanos algún truco o algún detalle que hayas aprendido que digas, mira, Pues mira, yo ahí, sobre todo en el tema de los acebuches, defoliar antes de trabajar o ese defoliado parcial de la base de la rama es básico para poder empezar a trabajar los acebuches, ¿vale? Ese puede ser por poner un truco. Quitar esas ¿cuándo? primeras hojas, ¿Cuándo sería eso? alambrado, cuando va a hacer un alambrado y demás, que retira un poco esas hojas traseras para primero entrar bien con el alambre y segundo también favorece esa brotación interna que es la que siempre vamos buscando. Entonces, para mí eso es una cosa Y que pasa. al trasplantar los de folias, De folio parcialmente, dependiendo de cómo vayas pero a... totalmente. ¿Eh? Total, Totalmente. hay árboles que sí, hay árboles que defolia y trasplanta y hay árboles que no. Va a depender un Bueno, poco de... depende si te interesa que tire más o que tire Sí, menos, sí. pero Por siempre que lo ejemplo, vas a alambrar bien o algo, de foliado. sí, sí, sí. Te ayuda a ver la ramificación, te ayuda a ver un poco ese diseño que le quieres dar y sobre todo te ayuda a poder luego colocar bien el alambre. No pillar hojas, no... Sí, pues si está un poquito compacto, alambrar un acebuche o algo, hostia, es tedioso, ¿eh? Bueno, le quitas Estar- 3, 4 hojas al principio, cuando ya está el árbol muy refinado, pues eso, le puedes quitar 3, 4 o 5 hojas del principio para poder ver entrar y hacerlo mejor. Muy bien, buen detalle. Vale. Si pudieras elegir un taller de un día completo y gratis, ¿con qué maestro de España sería? Uy, pues mira, tengo curiosidad. Es verdad que he trabajado siempre con maestros de la vertiente mediterránea, pero tengo curiosidad de hacer algún taller con gente de Madrid hacia arriba. Eh, Tiene que ser uno, no pueden ser varios. Uno, el mejor, Guau. el que más ganas tengas, el que más te llame la atención, por lo que sea. Ahora mismo, por el momento así en el que estoy con los árboles y demás, me gustaría trabajar con Luis Vallejo, por esa visión que tiene de las proporciones, los espacios, Va flojo tú también, ¿eh? Lo has pedido, tú me has dicho que es un deseo, pues ya está. No, no, lo Yo veo, te lo digo, veo. Yo, por ejemplo, elegiría otros, pero como no me ¿a están quién entrevistando a mí, mójate, ¿a quién elegirías tú? no, no sé, la verdad es que yo sí que hay muchos, pero no sé, tío. Mira, me ha gustado mucho, por ejemplo, cómo trabaja Salvador de los Reyes, me ha gustado mucho. Lo tenía por, lo tenía por menos, así en mi cabeza, los trabajos que le había visto, tal, que no había visto muchos, no sé. Y cuando lo vi hacer las demos y tal, me gustó mucho. Y en cambio hay Además, otros.
hay otros que los tenemos aquí y he visto alguna demo que se me han caído al fondo, japoneses También incluso. te digo, Gonzalo, las demos son demos y al final es un Sí, espectáculo. sí, sí, sí. Valor, valor gana muchísimo en las distancias cortas. Yo he trabajado con él, he estado en talleres con él. Viene aquí a Almería, en la asociación de aquí de Almería viene durante todos los años, viene 3 veces. Y en las distancias cortas Salvador gana mucho. Gana Sí. mucho en esa conversación, en esa manera de trabajar, gana mucho. Por eso no Bueno, te lo he elegido, porque yo ya lo tengo aquí. Entonces, no, claro, claro. Sí, sí. pero he dicho que Anda que no. hay. Por suerte tenemos mucho donde elegir. Ya, ya. No, sí, 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 hay tanto. A ver, hay en todos sitios, ¿eh? Todo es ponerse que concuerde, pero es muy recomendable ir haciendo talleres con maestros, sin duda. Vale, y si fuera de todo el mundo, Si fuera de todo el mundo, buf, muy grande el bonsai. Entonces, creo que tenemos la suerte de poder elegir, de tener mucho donde elegir. sí. Mira, de Stenberger te quiero recalcar porque es que, vamos, parecía que me lo estaba sacando de lo que yo pienso de mi mente. Te dijo que, por cierto, lo recomiendo tu vídeo con Mauro Stenberger a todos. En mi canal de WhatsApp de miembros lo pasé y dije, miraros esto porque lo veo importante. Y es que dijo que él iba a aprender con un maestro y tenía alumnos que iban a aprender con otro maestro y tal, y que eso estaba bien. Y es que aquí en España, yo, por ejemplo, tengo un amigo que es miembro y me consulta y tal, y bueno, pues alguna cosita va aprendiendo conmigo. Y un día me dijo, oye, no te enfades, pero estoy yendo a clases con tal, allí a tal sitio. Digo, pero ¿cómo me voy a enfadar, tío? Digo, al revés, ¿eh? Digo, ole tú y ves a más si puedes. O sea, es como que si yo soy alumno de tal o yo voy a hacer clase con tal, no me voy a ir ahora a aprender con este porque está feo. Y él lo dijo todo lo contrario. Lo veo necesario no quedarse solo con uno. Otra cosa es que estés trabajando en un vivero o que vayas a hacer un año en un vivero o algo así, eso Ujú. aparte. Pero hacer un taller con uno que no te impida irte luego a hacer un taller o a trabajar un árbol con otro. Y eso me gustó muchísimo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y Que aquí esa percepción que hizo Mauro es algo que yo también recomiendo y a la gente que pasa por casa, yo no me considero maestro ni pretendo serlo, pero hay gente pues, que por años viene y te dice, oye, que me quiero venir a tu casa. Pues bueno, se vienen aquí, estamos, tenemos cosillas juntos y demás. Y yo siempre lo digo que es bueno, incluso es necesario para sí, aprender, sí. porque hay maestros que trabajan bien una especie, hay maestros que trabajan bien otra, hay maestros que tienen un punto de vista, hay maestros que tienen otro. Y al final tú tienes que ir, es como el que va al cine. Tú no vas siempre a ver películas de Star Wars. Hoy vas a ver Star Wars y mañana va a ver una de dibujo animado. Pues te queda de cada una, te queda lo que más te interesa. No te quedas con el profesor solo de matemáticas o con el de inglés. También querrás aprender de todo, ¿no? Pues es lo mismo. Vale, pues venga, vamos que esto se empieza a poner ahora un poco más serio. ¿Cuántos bonsáis tienes contando macetitas, esquejes, de todo? ¿Cuántas macetas tienes por ahí? ¿No? Ahora mismo tengo en casa 23 árboles. Te lo digo porque los conté hace poco. Qué gusto, tío, qué envidia me das por una parte. Por un lado me da pena porque la parte de acaparador esa que tenemos dentro la has matado, pero por otra te felicito, ¿eh? Anda Hmm. que no, bien hecho, Mi bien idea hecho. Es un mi paso idea importante. mi idea es quedarme con menos. Quiero intentar quedarme con 10, 15 árboles, no más. Sí, sí, sí. Bueno, ole tú, porque cuesta, ¿eh? Venga. ¿Cuántos llamadores tienes? Casi todos mis árboles son Yamadori. Vale. Muy bien, esos que son buenos, ¿eh? Pájaro. Sí. Bueno, Vale. hay son llamadores que he hecho yo y otros son llamadores que han ido apareciendo, es decir, que lo he ido comprando, pero algunos sí son llamadores que he ido haciendo yo. ¿Cuál será el próximo árbol en llegar? Más o menos la especie y el presupuesto aproximado. Eh, Tiene que ser algo que me enamore. Una vez que me enamore, hay un tope económico, 4 cifras tranquilamente. La especie, llevo una temporada que los alcornoques me están llamando mucho la atención y ya tengo unos pocos aquí en la colección. Entonces, pues es lo que te he dicho, como quiero bajar la colección, si salen algunos, entrará algún alcornoque potente. Vale.
Pero has ¿Cuánto? dicho cuatro ceros, pero cuatro ceros. O sea, cuatro cifras pueden ser Cuatro 1.000 euros, ¿eh? ser 1.000 euros, pueden ser 2.000 euros, pueden ser 3.000. 7.000. Todo va a depender de lo que salga. Vale, Al vale. final, yo lo dije en una entrevista en la entrevista de Israel, lo dije, yo tengo una hucha, entonces lo que yo en esa hucha voy echando. Cuando hay algo que me hace tilín, sale de la hucha. Si hay en la hucha, sale de ahí. Si no hay en la hucha, no es para mí. Ahora tocamos el tema, ¿eh? Esto hay que tocarlo. Eso siempre llama la atención. Sí, al final son las que entran por las que salen, ¿no? Un poco como que cambiamos los cromos, como de pequeños, pues eso yo creo que vamos todos un poco por ahí. Mm. Vale. Y luego, ¿qué rango de precio de bonsáis buenos tienes normalizado? O sea, uno que dirías, a este no le puedo decir que no. ¿Hasta cuánto, qué rango de precio sería? Que más o menos, A ver, esa pregunta tiene tela, tío. bueno, porque los niños pasen un poco de hambre, hagan un ramadán, tampoco les pasa nada. Vale, venga. Y ahora, ¿cuánto sería lo máximo que pagarías por un bonsai? Lo No máximo. lo, no. Ponte que te llega ahora el Fly Dragon de Kimura y te dicen, es para ti, pero tienes que pagar. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Te daría la misma respuesta. Hay ciertos números que me dan vértigo. Es decir, yo ahora mismo hablar de 5 cifras ni planteármelo, ¿vale? Lo veo un poco disparado. A día de hoy, a lo mejor mañana cambia mi percepción y esto también es un poco lo que hablábamos, va subiendo escalones en la afición. Al principio empiezas con 2 cifras, luego vas con 3, luego empiezas con 4. Tú cuando empezabas y había alguien que se gastaba, me he gastado 1.000 euros en este árbol y decía, madre mía, yo nunca voy a gastar 1.000 euros en un Y árbol, ¿no? 100, y 100 euros Y, lo veía una locura. y lo veía un poco disparado. Y luego entonces ahora ya van normalizando esos precios. Entonces yo creo que depende del momento y depende del árbol, pero que ahora, a día de hoy, 5 cifras me echaría a temblar. Sí, ¿no? Ya, Pero ya, si te viene Kimura y te dice, llévate el Fly Dragon y me das 10.000 euros, ¿no lo sueltas? no, no. Ahí sí habría que hacer un cónclave familiar y tendríamos que decir, O sea que a esto la semana siguiente le llamarías y le dirías, sí, me lo llevo, me lo llevo. claro, claro, claro. A este sí le diría, a mí sí diría yo, ¿queremos comer carne o no? Vale. Bueno, luego te quería preguntar si tienes algún bonsaísta favorito o algún referente a seguir. ¿Bonsaísta favorito a nivel de aficionado? Bueno, un O, maestro. ya te digo, no me gusta uno nada más. Voy cogiendo cositas de todos, ¿no? Tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Incluso aquí a nivel local. Hay gente de aquí de Almería que a lo mejor no son conocidos en el mundo entero, pero para mí son referentes que yo digo, hostia, mira qué bien lo está haciendo esta persona. Entonces no te diría ahora mismo este, ¿no? No Ahora, por hay uno, ejemplo, no hay uno fijo que sobresalga por los demás. No hay uno que digas, no. No hay uno que yo diga, no, yo quiero hacer lo mismo que ha hecho en vale, Gonzalo. Es fácil, no. que hay así de gente, que no pasaría nada. Vale, ¿y Pero algún ceramista? tengo dos y probablemente venga una tercera. Vaya, vaya. Bueno, muy bien. Te quería preguntar, más o menos, ¿cuántas macetas buenas tienes? Uy, uf, no te sabría decir, no las he contado, no tengo muchas, no soy un apasionado, me gustan mucho, pero no entiendo de sello, me cuesta, tengo que pedir siempre ayuda para identificarlas. Y bueno, cuando he comprado, hubo una temporada que a lo mejor sí compré de manera impulsiva, pero luego eché un poco el freno y dije, si compro es para usarla. Entonces, tengo algunas, tipo las de Carmen y Fernando de Yuki Ceramics, que esas sí están en la vitrina de colección. Tengo muy poquitas de colección, pero la gran mayoría las tengo puestas. De hecho, ahora tengo un Olmo que tiene una collo preciosa y quiero quitársela porque el Olmo me da la sensación de que va a llegar el momento en que la rompa. Ya, Y quiero quitarla y poner ese Olmo en otra maceta un poquito más grande.
Da pena. Y una Yuki o algo así, si tienes agua mala, como en mi caso, que las lleno de cal, es verdad que luego las metes en salfumán y quedan nuevas, ¿eh? Las cosas como son. Pero, uff, da cosa además. Pero bueno, mójate un poquito más. Tienes 5, tienes 10, 30. No, Más no o menos. habrá más de 15 no creo que haya. Más de 15 no creo que haya. Por lo que te he Ahí. dicho, porque la gran mayoría las tengo puestas. Las que son buenas, pues, ¿qué te digo? A lo mejor tengo Koyos, tengo Yamagi, tengo alguna mazán, pero todas están puestas en árboles. Y luego en la colección, pues sí, tengo las típicas estas que son pintadas a mano, de algunos, una Biko, la de Yuki y tal, pues así las tengo unas Tosui, esas sí Da más están pendiente puestas. asociarlas. Sí, que son más decorativas, ¿no? Por los motivos que van teniendo y demás. Exacto. Vale, bueno, y luego cambiando un poco de tema, te quería preguntar si eres de ave o de V, Uy, si bueno, prefieres vamos una a ver. u otra. Eh, no tengo especial predilección por una o por otra. He sido socio de una, ahora soy socio de otra. Creo que las dos pueden coexistir. No creo que esa, entre comillas, eres más de A, B o de V, no debe de fomentarse y creo que las dos pueden convivir porque las dos tienen cada una unos cánones y un camino marcado diferente. Entonces, no somos el único país en el que hay dos asociaciones nacionales. Italia, por ejemplo, tiene dos asociaciones nacionales y las dos funcionan y el hermanamiento entre ellas también es bueno, igual que ocurre aquí en España. Sí, yo creo que está bien que haya más de una en el fondo. Así siempre hay un poquito de, no sé, no rivalidad, bien, bien, pero bueno, en el fondo sí. Que diga que no, Y realmente con lo que no. nos tenemos que quedar es con eso de decir, joder, hay dos asociaciones a nivel nacional, dos asociaciones haciéndolo bien, dos asociaciones que nos permiten a todos los aficionados el poder disfrutar del bonsai. Es decir, tenemos todos los años las convenciones de V, hemos tenido años de AVE, ha venido el europeo. Es decir, eso también nos favorece a que el bonsai siga creciendo en España. Y más allá de eso, cada uno tiene que apoyar la iniciativa que considera que le es un poco más afín a sus principios y a su forma de trabajar. O no, o directamente participar en las actividades, en las exposiciones, pagas tu entrada y listo, y no hay ningún Sí, problema. sí, también ayuda y tanto. Yo, por ejemplo, ahora soy de las dos. A ver, los pastosos que estamos aquí en YouTube, que nos queremos comprar el Ferrari, irnos a Andorra, pues creo que por lo menos hay que aportar, ya que yo cobro un poquito, aunque ya sabes tú que no da ni para pagar eso prácticamente, con eso pierdo yo qué sé. Pero bueno, una como para mí y la otra para el canal, por así decirlo. Pues venga, visto así no es nada, ¿sabes? Y soy de las dos ya. Ahí estamos. Pero bueno. Entonces, que te quería preguntar, ¿qué te gustaría que aportase una asociación como esta a- al socio? Algo que no Eh, aporten ya, aparte de las expos. yo creo que a día de hoy Venga, ¿cuándo veremos un árbol tuyo en una expo de este nivel? eh, esa pregunta me la hago yo muchas veces. Y además ha habido algo que ha habido en el último Congreso Andaluz, preparé un árbol y al final me eché para atrás, no lo expuse. Eh, ¿Por qué? lo ¿Por qué? difícil, porque no terminó de brotar bien con este cambio que hubo tan raro de temperatura en la primavera, entonces había alguna rama que no terminaba de salir bien de la brotación y dije no. Luego me arrepentí, lo tenía que haber llevado. Pero bueno, para mí lo más difícil es el tiempo. Por mi trabajo, por mi dedicación profesional, me cuesta el sacar tantos días para estar pendiente de la exposición y disfrutar de toda la exposición. De hecho, este año, por ejemplo, no pude ir a V, no pude ir a AVE por diferentes motivos laborales y personales. Y ese compromiso de llevar el árbol o mandar el árbol, estar allí y demás. Ya. Uf, me, Da me- cosita. me genera estrés. Pero, muchas horas detrás de un árbol en una exposición, con su mesa, con su caquemón o lo que sea, con su acento. La gente no lo ve, pero hay que pensar que hay alguien ahí poniendo el musguito con pinzas o quitando un grano de acadama de donde, o quitando un pómice que sobresale en medio de la acadama, o sea, quitando una hoja que está seca, quitando una hojita que sobresale hacia abajo.
Eso mucha gente creo que no lo valora y es un trabajazo muy chulo. Mm. Vamos a dejar fuera lo que es la inversión, porque al final supone una inversión económica, eso lo obviamos, pero Bueno, sobre todo aparte, también la inversión de tiempo, es lo que tú acabas de decir. sí, sí. También es Vale. Y bueno, a los árboles empezados por ti, a un árbol que por cierto no me has dicho cuándo, pero venga, a los árboles empezados por ti, ¿cuánto le puede quedar más o menos para llegar a eso? tengo árboles que podrían llegar este año y, y este año he empezado dos nuevos árboles desde cero, entonces a eso les quedará 7, 8, 9 años tranquilamente para estar medio decente. Pero tienes Ah, árboles hechos por sí, ti desde cero que ya podrían estar a punto para exposición. sí, Un logro correcto. muy guapo, ¿eh? Eso te tiene que llenar de orgullo y satisfacción, como diría el Tito Juanca. Hombre, luego Eh, está, ¿no? Yo, para mí, esto es como es que tiene, cada uno de nuestros niños son los mejores, entonces para mí mis árboles son los mejores. Luego están los filtros, que pase el filtro o no ya es diferente, pero para mí el árbol ya estaría a disposición, sí, sí hay alguno. si para ti estaría, quiere decir que está a buen nivel. Eso no me cabe. Gracias, Bueno, pues gracias, venga, Pepe. vamos con unas preguntas que a lo mejor suenan de algo, son un poco más típicas. Y te quería preguntar, te doy a escoger entre una pregunta y otra, ¿vale? No te pongas nervioso. Sería, ¿sexo en el último mes o cuánto vale exactamente tu bonsai más caro? ¿Vale? Si me vas a decir la del sexo, cuenta que apuñalarse la ingle, cribarse el sustrato, Eso no afilarse vale, el ¿no? yin, o limpiarse el nebari, o defoliarse la pipe, cuentan como medio punto. Pues no te sabría decir ahora mismo porque no llevo la cuenta, no sé si es bueno o malo, y, y el árbol más caro a día de hoy en mi colección, estoy pensando, ¿sabes qué pasa? Que muchos de los árboles que yo compro no los compro enteros en dinero, intento hacer pago en árboles y tal. Eh, no, ese se murió, el más caro se murió. Pues puede Oh, estar en torno a 1.500 en moneda, 1.500 euros. Vamos a poner 1.500 euros. o sea que si yo te doy 1.500 euros me lo vendería. Ah, tú dices que el árbol más caro de mi colección para vender. No, no he entendido la No pregunta. para, no para vender, sino el valor que tú le pondrías al más ¿Cuánto caro. lo pondría? Eh, Creo que yo en mi casa tengo árboles que yo pediría 5.000 euros tranquilamente. Muy bien, parece bien. A lo mejor llega una persona que entiende más que yo y me dice, eso no vale más de 100, ¿sabes? Pero bueno, al Sí, final sí. ya sabemos Pero que a para ese... ti, si no tengan los 5.000, no se va. Yo también lo entiendo. Efectivamente. Yo Mm, tengo mi pino, por ejemplo, que a lo mejor en una tienda valdría 2.000, pero yo por 2.000 no lo vendería ni loco. Aunque todo correcto. tiene un precio. Pero bueno, 2.000 no. Vale. Y luego otra pregunta. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? O te iba a decir, ¿en cuánto valoras tu bonsai más caro? ¿Vale? Porque la otra pregunta me quería hacer más bien reflexión a cuánto has pagado por él, pero bueno, ya me has contestado las dos. Sí. Uno has pagado unos 1.500 y el A día de otro, hoy, mi colección ahora mismo, porque ya te digo, entran y salen. Y a mí últimamente lo que compro me gusta empezar árboles. No me gusta formar. Ojalá pudiese tener espacio para tener un árbol de 20, 50, 60.000 euros en mi casa. Pero a día de hoy, como no estoy en casa, pues no lo disfruto y prefiero bueno, el rato yo, que... el que pueda pagarlo, porque yo tener un árbol de 50.000 euros ahí en la terraza me produciría entre estrés y ansiedad, ¿sabes? Aquello de, si ya alguno que tengo cuando veo que va a granizar salgo y lo meto dentro, cuando salgo granizando, imagínate uno de esos, ¿sabes? Ujú. Uf, No, 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 pero eso, cuando va a ver algunos jardines, algunas colecciones y dice, joder, tío. Qué envidia sana, porque sí, pero bueno, hay que tener envidia sana dentro de esta afición y sobre todo hay que sí, tener muchos amigos que tengan buenos árboles para poder disfrutarlos efectivamente. y no tener que sufrir si no van bien. Sí, sí. Yo, esto es como todo, el que va y dice, va, es que solo ha pagado. Nen, lo que tienes es envidia de la mala, guarra, mala, mala, mala. Si tú lo pudieras pagar, también lo tendrías. O sea, no me seas. Sí, pero La que eso, que gente. tenemos que cambiar el chip ese de, va, este como tiene dinero, pues lo compra. No, no, hay que cambiar el chip y el mensaje es, qué Claro, bien
mi vecino se ha comprado este pedazo de árbol y cuando estoy yo tomando café lo estoy viendo. O sea Claro que que sí. Sí, sí, no a lo, ver, la no envidia es muy mala. tengo que Y ver, y no vivimos en tengo que un mundo de envidias total, pero bueno, no vamos a ver. entrar en detalle. Vale, y luego te quería preguntar, si ahora mismo aparezco con una maleta llena de billetes y me llevo toda tu colección, ¿cuántos billetes tendría que tener la maleta? Si te la vas a llevar tú, a lo mejor. Venga, va. Vale, pues oye, en principio ya estaríamos, solo nos faltan las preguntas de los proscris de Bonsai Fácil, que me han dejado unas cuantas preguntitas. Son un poco cabrones, algunas ya les dije que no, porque son peor que Bueno, yo. bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, la primera es, ¿ves Bonsai Fácil habitualmente o te dejas algunos vídeos sin ver? Me dejo algunos vídeos sin ver. Consumo poco bonsai en YouTube. Es un poquito peor, pero no pasa Es nada. normal. Es mejor eso que Vale, morirse. y la otra es, ¿cuál es el mayor error que has cometido en Bonsai y qué aconsejas a los demás para no hacerlo? Eh, Ayer conté, bueno, al principio de la entrevista conté un. Venga, pues vamos con otra. El entrevistado que más te ha costado conseguir, por tiempo, por agenda, por contacto, el más difícil, ¿quién ha sido? Eh, Venga. ¿Algún entrevistado que hayas dicho, uff, vaya tocho hemos soltado? Aunque no Hoy sean me. nombres, pero hay alguno. Esta mañana hablando con una persona, hemos estado, nos bromeamos mucho él y yo por WhatsApp y me decía, tío, he escuchado la última entrevista que has sacado, que es la de Germán, la de V, y qué chula, tal, no sé qué. Y le comentaba, dice, tío, qué buenas entrevistas tienes en esta quinta temporada. Y entonces me dice, tengo que reconocer que en las temporadas anteriores hay algunas que son de relleno. Digo, bueno, digo, vamos a dejarlo ahí, pero sí, te lo reconozco. No, Hostia, es hombre, broma. Las entrevistas tienen un trasfondo. Es verdad que hay temas que a lo mejor no, yo pensaba que eran temas que podían interesar mucho, eso sobre pasa. todo cuando me salgo de la temática de bonsai e intento presentar otras cosas, ¿no? Y no resultan, no tienen tirón, o a lo mejor luego cuando la oyes dices, "Uf, esto va a ser complejo de entender". Y Esto va a luego costar. hay otras entrevistas que tú dices, vaya, madre mía, voy a entrevistar a este porque ya se lo he dicho. Y cuando terminas la entrevista, dices, pedazo de entrevista que he sacado aquí en un momento, ¿no? Como esta, ya verás tú. Como esta, claro, esta la tenía en el listón bajo y va a ser el Ya, number one. anda que no. Vale. ¿Y alguno que hayas dicho, madre mía, menudo personaje? Para bien, para mal, algo fuera de lo normal. Aparte de Israel de Bonsai Corto. Este no lo cuentes porque. Es el personaje de los de en mayúscula, negrita, cursiva y subrayado. Eh... Irra, un saludo. Vale. Hay muchos que me han sorprendido. Para bien, para mal todavía no he tenido una desilusión. Es decir, no hay una entrevista que yo la haya grabado y haya dicho no, no la saco. Pero sí es verdad que hay muchas entrevistas, lo que te comentaba, que, por ejemplo, mira, recuerdo con mucho cariño a Fernando de Hiroshima Tour, que tú también lo conoces y lo has entrevistado, está en su casa. Y yo me acuerdo Sí. que cuando empecé, le propuse la entrevista, era cuando empezaba a hacer sus primeras herramientas, sobre todo el tema los cuchillos y demás. Y claro, yo empecé esa entrevista y digo, bueno, esto es una entrevista de promoción, ¿no? Es una entrevista de vamos a hablar de tu negocio, cómo surge la idea y tal. Y de golpe y porrazo entramos en cómo hay que mantener la herramienta. Y para mí, esa entrevista Muy fue un interesante. top, ¿sabes? Por eso, porque con todo lo de, oye, cuidado si calentáis las cuchillas, cuidado si hacéis esto, cuidado con la lejía, cuidado. Y tú dices, hostia, tío, esto no lo teníamos, no estaba en el guión. Cosas que no te Y habías ni pensado. Que no, no, decías. no, no, no. Y te has pegado aquí una masterclass sin Sí. comértelo ni beberlo. ¿Sabes? Además, yo Entonces, también le quiero mandar un saludo a Fernando porque es un tío muy ameno y muy cercano. A mí me invitó a su casa, estuvimos allí probando herramientas y de todo y la verdad, muy campechano. Mola mucho sí. también. Además, Sí. eso es. Yo hace un par de años estuve en Valencia y estuvimos cenando juntos y ya te digo que, y luego en las ferias que está por aquí, por Andalucía, hemos hecho muy buena amistad, muy buena amistad. Muy bien, muy bien.
Vale. Y luego, una un poco quizá, pero bueno, yo sé que la vas a capear bien. ¿Crees que la llegada de YouTube o redes sociales ha hecho daño a los maestros profesionales, facilitando consejos y técnicas, divulgando tanta información que normalmente se reservaban cobrando? ¿O por el contrario, crees que esto les ayuda a la gente que ya empieza con esto? Luego les despierta interés y cuando avanzan quieren ir a una escuela o a un profesional. Te han dado un poco Eso, la respuesta para quedar bien. Ahora sí, tú, sí. No, vamos a ver. Esto no pasa solo en el bonsai, ha pasado en todo, en nuestros modelos de trabajo y demás. Pasa que estas nuevas, estas nuevas formas de comunicar han cambiado por completo todo, todas las reglas de juego. Y ahora va a volver a pasar cuando la inteligencia artificial siga avanzando y demás. Y seguro que en el bonsai vemos mucho contenido de inteligencia artificial que será bueno. Esto ha hecho dos listones. Ha hecho un listón de gente que se mete porque, bueno, me quiero meterme, YouTube, tal, monetizar, Andorra, me quiero hacer influencer, pero no cuido el mensaje que doy y tal, y esa gente hace mucho daño. Y luego el profesional que ha querido entrar en ese juego ha tenido que pensar qué puedo yo ofrecer diferente al resto para que sea un contenido de calidad y no dañe mi imagen como profesional y al final convierta lo que tú acabas de decir, ¿no? Que después de ver el vídeo me voy a ver su página web o me voy a ver o me apetece ir a un taller con él o me apetece ir a un curso. Creo que YouTube ha favorecido el acercamiento de los profesionales, ha favorecido que alguien del pueblo más remoto de la sierra yo qué sé, pueda conocer quién es David Benavente, por poner un ejemplo, porque es un profesional de los que está muy activo en las redes y con un contenido brutal. el más top, Y yo creo. o Mario Consa, por Pero, ejemplo, ha habido una serie de profesionales que han sabido sacar buen partido de esos vídeos tutoriales. Es cierto que al final un vídeo tutorial no deja de ser un vídeo en el que tú no interactúas. Y al no es lo final tú mismo, puedes claro. decir, con el vídeo soy capaz de alambrar una rama y soy capaz de sacar un diseño, o oye, sigo atrancado, ya sé hacerlo, pero quiero aprenderlo, ¿vale? Que son dos cosas diferentes. Y luego ya pues vais a buscar a ese profesional. El tema de los secretos, yo creo que aquí la pólvora está inventada. Luego hay formas de hacer la pólvora y al final eso lo va a seguir aplicando el maestro y lo va a seguir haciendo en su escuela porque hay veces que se hace de manera automática y no se pregona, ¿no? Entonces, si tú no estás allí y ves, oye, ¿por qué ha mezclado esto con esto, ¿no? Pues al final eso son cosas que te lo va a ir dando el día a día y no lo vas a sacar en un vídeo. ¿Cuántas veces, Gonzalo, tú que haces mucho contenido de trabajo, cuando has terminado el vídeo y ya lo tienes montado y lo publicas y lo ves, dices, hostia, tenía que haber dicho también esto? Mm, sí, sí, sí. Y Entonces cosas yo que a veces no las dices, pues dices, me voy a repetir y a lo mejor luego las dices en otro y todo el mundo, hola, no sabía eso. Y dices, joder, tío, hace 3 vídeos que lo he dicho hace 2 años y lo he dicho hace 3 años, claro, ¿no? Pues entonces bueno, eso es diferente. sí, sí. Y no es lo mismo verlo que oírlo. Y no Correcto. es lo mismo verlo en vídeo que verlo en Verlo vivo. en persona en las tres dimensiones y preguntar, oye, ¿por qué pasas por abajo y no por arriba? ¿O por qué quitas esa hoja? ¿O por qué el alambre para el anclaje lo hace así? Es diferente. Al final, YouTube, por poner una plataforma, es un escaparate. Y ahí pues tú te vendes y tú sabes, tú haces tu propaganda de lo que tú puedes llegar a ofrecer a la persona que quiere aprender. Muy bien. Coincido totalmente contigo. Luego están el resto de vídeos de gente que sale haciendo trabajos que tú dices, bueno, vale, venga, Bueno, siguiente. te puede gustar más, te puede gustar menos. Ahí ya a gustos, yo qué sé. Yo hay vídeos que veo a veces de Japón que digo, uff, yo no haría eso en la vida. Porque sea japonés, no tienes que tenerlo aquí. Puede ser japonés y ser un pringao brutal. Eso va como va. Y por Correcto. cierto, te quería decir antes, mira, me he olvidado el decir japonés. Antes has dicho que tenías un árbol para exponer, que le faltaba algún detalle y tal. Si te miras vídeos de las Kokufu, hay algunas auténticas, con todo el cariño, ¿eh? Alguna auténtica mierda chapuza por ahí en alguna rama. Hay arces muy guapos con unas clavadas de alambre por dentro bestiales y dices, hostia, esto puede estar aquí, ¿sabes? Es como, aquí no se puede tener nada y luego ves cada cosa que dices,
Dios, no me lo esperaba eso. Eso es. Vamos a ver, al final esta conversación con mi amigo Gumer lo he hablado muchas veces. Kokufu ha ido perdiendo nivel, entre comillas, ¿vale? Vamos a seguir manteniendo Kokufu aquí. Y, bueno, también Pero tienen una zona que es más de profesionales y una zona más de gente, ¿no? O algo así creo que hacen o algo así, pero bueno. al final es un escaparate y se ha internacionalizado ese escaparate y Kokufu no deja de ser un negocio también. Entonces es normal que haya esas clavadas, como tú dices, porque al final, si hay gente que quiere exponer y tiene mucho dinero y el árbol es una mierda, pagan, ponen, ¿vale? Hombre, hasta cierto punto no van a poner un perejil, pero bueno, yo sí recomiendo eso a la gente que quiere exponer o que quiere disfrutar del bonsai de otra manera, esos catálogos de las grandes exposiciones, tener algunos siempre por casa o si tienes posibilidad de bichear, de verlo, porque se aprende mucho viendo que no todo es A o B, también hay a veces C y D y también son válidos. Y al final, cuando todo tiene su equilibrio y su armonía, es factible. Porque, Totalmente, sí. Bueno, pues ya sería esto para acabar con la última. Te quería preguntar, ¿cuál crees que ha sido tu mayor logro en el bonsai? bueno, vamos a ver. Joder, tío, qué pregunta. Espera, que estamos Eh, así. no, vamos a ver. Mayor logro en el bonsai, mira, me siento muy orgulloso de haber formado parte de la Asociación de Almería, de haber formado parte del inicio de esa asociación y de que a día de hoy, aunque yo no esté dentro de la Asociación de Almería, siga funcionando. Me siento muy orgulloso de ese proyecto que se empezó y además se empezó un poco por cabezonería mía. Me siento muy orgulloso, que esto no lo sabe muy poquita gente, de haber regalado en mi, no, en mi boda a todos los invitados un bonsai hecho por mí. Eso está guay, ¿eh? Sería Eso, pequeñito, ¿no? Por lo menos. sí, bueno, fueron las cebuches de compré una bandeja forestal y me tiré un año y medio retorciéndolo ahí un poquito no eran bonsai, eran proyectitos. Y Bueno, pero todavía hay es un algunos. detalle muy bonito, ¿eh? Además, le hicimos unas cajitas muy bonitas de cartón, con un manual. Fue una currada muy guapa. Muy Y guapo. todavía hay algunos vivos, que es lo más guay. Que todavía quedan algunos vivos y algunos muy chulos. Sin contar el que yo tengo uno en casa. Pero ese no, pero fuera de mi casa hay algunos muy chulos todavía. Me siento orgulloso de cuando nació mi hija, tomé la decisión de plantar un esqueje y lo tengo formado como bonsai. Y que mi hija lo reconozca y que diga, papá, ese es mi árbol, ¿sabes? Esas cosillas. Y bueno, al final, el proyecto del podcast. Al final, el podcast también es una forma es otro proyecto que empezó como una locura en el COVID y ya llevo 5 años. O sea que Tela, ¿eh? hay, hay muchos logros en mi historia del bonsai, cada uno a su nivel. Y guay, y conocer a tanta gente, entre ellos a ti, a Irra, aunque nos caigan otra Sí. vez, a Tía, Irra, aunque hasta que mono se quiere quitar la vida sí o sí, tío. es un cernícalo, es un águila de Mediterráneo, un cernícalo, y Pues está. tiene el espíritu dentro. Ah, Oye, pues nada más, felicitarte por tus logros, sobre todo, pues yo creo que el de la gente sin duda es muy bueno y el del podcast que nos acerca cada 10 días esa charla, ese audio, esas cositas y sobre todo, para mi gusto, ir conociendo a gente que no tienes en el mapa, que no conoces y que no sabes que había alguien haciendo eso o que había gente tan buena aquí haciendo esa especialización o ese detalle y a mí me mola mucho, la verdad. No me suelo perder muchos. Hay algunos temas que me gustan más, me gustan menos y digo, ya los veré y luego se me quedan un poco en el tintero, pero los voy viendo y mola muchísimo. Así que felicidades, gracias y gracias de nuevo por la entrevista. Yo creo que te has mojado bastante porque he sido un bueno, bueno. pelín puñetero con el tema del dinero, pero es que es verdad, nadie habla del dinero y digo, pues vamos a hacer un poquito de sangre ahí, ¿no? A ver. Me Que yo no daba. lo entiendo, ¿eh? Yo cuando voy a un sitio y me dicen, ¿cuánto te ha costado ese árbol, esa maceta? Y es que te dicen, yo no hablo de dinero.
Creo que tenemos que. Ese tema es un tema tabú y no es un tema tabú. Y creo, vamos a ver, para mí no es un tema tabú, pero también es un tema que creo que no le da importancia a la afición. Es decir, Ya, que, ya, ya, sí. típicas No, preguntas pero son: ¿cuántos años tiene y qué te sí, ha costado? ¿Vale? sí. Entonces, Pero también, claro, también yo creo que detrás está la curiosidad del que está empezando un poco o el que quizás no le está dedicando tanto dinero al bonsai y quiere llegar a comprarse algo así, ¿no? Que dice, algún día me gustaría tener esto. Pues entonces quiero saber cuánto te ha costado. Yo creo que es más eso que no el morbo de decir, guau, cuánta pasta tiene este tío, tal. No, no. Seguramente tenga la misma que tú o un poco más, pero se lo está gastando en eso y tú te lo estás gastando en Winston o en Marlboro y lo estás quemando. Al final es como tú dices. bueno, pues eso. Yo te quiero dar las gracias a ti por el tercer grado al que me has sometido. Te tengo que decir que venía con un poco más de miedo que con la de Irra, porque Irra marcó ya un listón alto de preguntas. Y cuando empezaste con el tema de las preguntas económicas, digo, vaya berenjenal que me va a meter este hombre. Pero bueno, creo La has que también capeado ha bien, la sido has capeado bien. prudente y ha sido prudente y espero que las respuestas hayan gustado a toda tu audiencia, a la mía. Y nada, que sigamos disfrutando del bonsai. También te felicito porque mantener el ritmo que tú mantienes de motivación, de estar ahí, de que la gente hable de bonsai fácil, no es fácil. Parece la redundancia. Pero que al final eso, te lo estás currando mucho y te doy la enhorabuena también porque eres parte ya del bonsai de España. Joder, muchas gracias. Tú también, ¿eh? ¿Verdad? Me emociono. Nada, tío. Simplemente eso. Te quería sacar un poquito de la zona de confort. Irra el otro día ya te dio caña, ya tocasteis muchos palos. Yo te hubiera hecho un pelín más de sangre en alguna cosa, pero bueno, porque, bueno, no mal. Irra se está convirtiendo en un blando ya. Sí, sí, sí. Tiene un recorrido muy corto. No, pero digo, ya lo único que puedo hacer así que te incomode un poco era el dinero y invitados. Pero bueno, yo sabía que no me ibas a dar muchos nombres, que algunos has dado, pero bueno, bien, bien, me ha gustado, me ha gustado. Me lo he pasado bien, de verdad. Me he pasado un buen ratito. Si hay alguna cosa más que quieras decir o algo, que yo creo que hemos pegado una buena charla. Creo que el vídeo durará como 5 horas. Oye, No, pues nada. decirle a la gente que habrá alguna preguntita que la oirán, pero la respuesta solo estará en mi canal o alguna que estará solo en tu podcast. Genial, genial. Eso es un motivo para que puedan entrar en las dos plataformas, lo puedan Sí, ver y sobre todo eso que sigan apoyando este tipo de proyectos, porque sí, aunque no estemos pinzando, cortando, alambrando, esto también es bonsai y de eso se trata. ya ves. Y hay ratitos que puedes oír, aunque no tengas que mirar, y tu podcast se hace muy ameno, la verdad. Yo incluso alguna vez estoy haciendo algo que lo escucho y tiro para atrás que no me he enterado del todo. Espera. Y sí, sí, ya pasa. Y bueno, que el mío saldrá un poquito más tarde que el tuyo, así que primero tienen que ver el tuyo y las preguntas que no estén ahí, que ahora ya decidiremos tú y yo, pues que sepan que en el vídeo sí que saldrá y te verán la cara. Y ese pedazo de árbol que tienes ahí detrás, que Genial. telita, muy guapo, me gusta mucho. Además es diferente con el jean este que tiene un tenjin ahí caído, con su Pues madera. esa es la gran pregunta que le lanzo yo a tus seguidores y que lo tengan que ver para que sepan. Quiero saber que ellos me digan en las respuestas del vídeo, quiero que me digan qué harían ellos, si mantendrían ese Tenjin que lo hacen diferente o recogerían un poco más y se quedarían por aquí, que es un poco otro de los posibles diseños que se quedan ahí en mente. O sea Mira, yo que... te doy mi opinión. No, 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 vamos a dejarlo ahí, luego me la das tú off the record y que sea la gente la que se moje un poquito. Vale, lo dejamos ahí. Luego te la doy yo. Cuando publique el vídeo y pase, te dejo mi comentario. Genial. ¿Vale? Espero, le pido a todo el mundo que no esté suscrito al canal o al podcast de Universo Bonsai Lover, que lo haga, que mola mucho, que nos dejen un like, que nos dejen un hype de estos que hay ahora, que se ve que ayuda, aunque tienes que llegar a no sé cuántos cientos.
Yo voy fuerte. El otro día me dijo, dice, si llevas 15.000 hypes o algo así. Digo, ¿qué? Yo, déjalo ahí. Buenos son. Lo agradezco mucho, la verdad. Un saludo a todos los Universo Bonsai Lover Podcast que haya por aquí. De verdad, para mí un placer y un orgullo salir en programas así como el tuyo y un placer tenerte también en el canal. De verdad, Manuel. El agradecimiento es mutuo. Saludaco, nos vemos y a ver qué liamos para la próxima. Seguro que algo gordo. Un abrazo, Gon. A cascarla, pájaro. Hasta luego. Chao. ¡A cascarla! El bonsai es un arte, un lazo con la historia. Lo vemos en YouTube, pero queda en la memoria. Queda en la memoria. El bonsai es un ser vivo por el que sufrimos. Lo plantamos, regamos, abonamos, pinzamos, podamos, trasplantamos y cuidamos. Queda claro quiénes son los putos amos. Gonzalo transmite cómo los cuida, pero vosotros lo transformáis en bonsai, un estilo de vida.